Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Este día vamos a estar abriendo las Santas Escrituras en la segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Así que segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a estar considerando los primeros 3 versículos como apertura, como una entrada al estudio de hoy día. Vamos a estar meditando sobre los tiempos actuales que vivimos a nivel mundial, a nivel de toda la humanidad, pero también vamos a estar considerando lo que está sucediendo dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, dentro de ese comunión de creyentes que hemos sido llamados fuera del mundo para pertenecer ahora a nuestro Señor. Entonces, dice la Escritura, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, dice: leemos la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando leemos pasajes como este, rápidamente nuestra mente apunta a los eventos finales antes de la segunda venida de Cristo y todo el acontecer final que se dará hasta el establecimiento de los cielos nuevos y la nueva tierra. Sin embargo, podríamos apuntar a nosotros y decir, sí, porque está pasando esto, aquí, allá, las enfermedades, la peste, la escasez, el dominio de las multitudes, etc. Y quisiéramos investigar más sobre los eventos del fin. Sin embargo, hay un detalle bien importante, muy importantísimo, que el Señor hizo mención de esto, una señal para que nosotros como pueblo de Dios abramos nuestros ojos, y me refiero precisamente al último versículo leído, el versículo 3, donde dice: nadie les engañe de ninguna manera o en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta apostasía la vamos a ver, la vamos a meditar, la vamos a estudiar un poco sobre lo que es el mundo secular en general y sobre lo que es la apostasía dentro de la iglesia. Y se manifiesta, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, el Señor Jesucristo dejó muy claro, pero bien claro, que antes que los eventos proféticos, la guerra, rumores de guerra, levantamiento de nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, escasez y todas estas cosas, el Señor mismo dijo de que tendrían que darse señales o acontecimientos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 8, dice la Escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y esto es lo que está aconteciendo actualmente dentro y fuera de la iglesia del Señor. En el mundo secular, en la humanidad en términos generales hablando, pero también dentro de la comunidad de creyentes. Y el Señor dice que nadie les engañe,
Si usted presta atención a este primer versículo leído de Mateo 24, el versículo 3, dice de que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, no fue la gente que no creía en él, no fueron los escribas, no fueron los fariseos, no fueron los ateos, no fue ninguna de esa clase de gente, sino que fue precisamente aquellos con quien el Señor había compartido ese tiempo cortito, pero de gran valor y de gran poder, es decir, a los discípulos. Entonces ellos le preguntaron: ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? ¿Qué señales habrán del fin del siglo? Refiriéndose ellos al final de todas las cosas. Entonces el Señor Jesucristo les respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. En otras palabras, cuídense de no ser engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. En otras palabras, que nuestra mente no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será apenas principio de dolores. Es impresionante leer estos versículos y ver el acontecer mundial, los sucesos, los desastres, las catástrofes que se están dando, la naturaleza cómo está perturbada, confundida. Nosotros, la humanidad misma, hemos contribuido en gran manera a la destrucción de la naturaleza. El día de ayer veíamos unas noticias de los Estados Unidos, y en una de las costas de ahí, pero una costa bastante larga, varios cientos de kilómetros, aparecieron muchos, pero muchos peces a la orilla muertos. Eso le llaman la marea roja, precisamente en las costas del estado de Florida, donde el agua es tranquila, tropical, calientita, 25, 27 grados, para poder meterse allá a bañar a cualquier hora del día, sea mañana, tarde, noche o madrugada. El agua allí está, pero llamando a toda la gente: vengan y métanse. Bueno, a eso le llaman la marea roja. Y es un problema que se da en base a los desechos que toda la gente avienta directa o indirectamente al agua de la Florida, al mar que está ahí. Entonces esto viene y intoxica, envenena a todos los peces. Ahí se veían tortugas, se veían peces grandes, pequeños, una mortandad de esos seres que viven dentro del mar. Y el Señor estableció de que esto tenía que ocurrir. Ahora, cuando vemos todo esto y le sumamos a las grandes inundaciones que se están dando en estos últimos días en Turquía, sí, inundaciones, después de esos dos fuertísimos terremotos que sacudieron esa nación, al igual que Siria, las grandes sequías que se están dando por todas partes. Entonces uno rápidamente dice: ahí viene el fin, y sí, lo que me digan yo lo hago. El Señor dijo: cuídense de no ser engañados, porque el Señor mismo, en los versículos leídos en 2 Tesalonicenses, vimos de que el Señor Jesucristo establecía de que había un acontecimiento, algo que tenía que aparecer para que nosotros, el pueblo de Dios, identificáramos el final de todas las cosas, anunciando prácticamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente la apostasía. 2 Tesalonicenses, repito otra vez, capítulo 2, versículo 3: nadie les engaña en ninguna manera. Lo escribió el apóstol Pablo, sí, pero bajo inspiración del Espíritu Santo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en 1 de Timoteo, siempre el apóstol Pablo, bajo inspiración, escribió en esa primera carta
a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 1, dijo, pero el Espíritu dice claramente, escuche, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quiénes son los que escuchan la doctrina bíblica? Buena o mala, recta o torcida, doctrina sana o herejía. ¿Quiénes son los que escuchan eso? ¿Acaso es la gente de afuera? ¿Acaso son los incrédulos? Muchos y la gran mayoría de ellos no quieren saber nada de Dios. Muchos se autoidentifican como yo no soy religioso. Cuando se les habla de Dios, lo que dicen, no, yo no soy religioso. Eso no va conmigo. Tristemente, aquí en Australia hay mucha gente, hay una inmensa mayoría que profesan esa forma de pensamiento espiritual. Yo no soy religioso. En otras palabras, no creo en Dios. Ahora, una pregunta que surgiría, ¿qué es la apostasía? Esta palabra apostasía, como está escrito en el original griego, como escribía el apóstol Pablo, es una palabra griega compuesta de dos. Así como en español nosotros tenemos varias palabras compuestas. Por ejemplo, anteojo, los anteojos. Es una palabra compuesta de dos palabras, de antes y de ojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Con esta palabra apostasía, es de apo, que quiere decir caer o alejarse de. Eso es lo que quiere decir la primera palabra que compone la primera parte de esta palabra que tenemos en estudio, apostasía. Apo, caer o alejarse. Y stasis, que quiere decir rebelión. Entonces, podríamos decir de que la apostasía es un desafío directo a lo establecido o a una autoridad. Literalmente vendría a ser una rebelión, una caída o un abandono de la fe. Estas tres cosas se dan, se desarrollan, se desenvuelven, se ejecutan, se ven, se viven, se palpan, se sienten dentro del mundo secular. Cuando me refiero al mundo secular, me refiero a la humanidad en general y especialmente a aquellos que dicen no creer en Dios o que tienen su propia forma de pensamiento religioso. Aquí podríamos pensar en los budistas, musulmanes, lo que usted mencione. Y también aquellos que dicen yo no soy religioso. Esta forma de apostasía se ve allí, pero también se ve dentro del pueblo de Dios. Rebelión a lo que ha Dios establecido en su santa palabra. Dios ha establecido algo, pero cuando hay una rebelión en contra de lo que Dios ha establecido, entonces esa es una apostasía. Por otra parte, desafío a la autoridad y a la palabra de Dios es otra forma de apostasía. Y el abandono de la fe es otra forma de apostasía. Estas tres, repito, se dan dentro de toda la humanidad y también dentro de la iglesia de Cristo mismo. Vamos a ver entonces cómo es que se desarrollan, cómo es que se desenvuelven, cómo es que se vive esta clase de apostasía en toda la humanidad y dentro de la iglesia. En primer lugar, nosotros podemos reconocer la apostasía en el mundo en general, dentro de la humanidad en términos generales hablando, cuando nosotros vemos que la verdadera apostasía que se está viviendo dentro del mundo en general es la rebelión contra lo establecido por Dios. Es decir, y aquí voy a mencionar algo, por eso le digo, se da dentro del mundo secular, pero también dentro de la iglesia. Y quiero mencionar la homosexualidad y la llamada diversidad sexual. ¿Por qué digo que se da en las dos partes de toda la creación? Porque estas cosas han venido a introducirse dentro de la iglesia misma. Gente que profesaron un día tomar la palabra de Dios, vivirla, respetarla y amarla,
Pero ahora dentro de la iglesia cristiana, dentro del mundo cristiano, se da esta forma de aceptación de la corriente hacia donde va el mundo. Dice, no, Dios nos ama a todos. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, escribiendo en el primer capítulo, escuche bien, capítulo primero, versículos 24 al 27, dice la escritura, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Cambiar la verdad de Dios, eso es apostasía. Rebelarse a lo que Dios ha establecido. Entonces dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y lo que nosotros estamos viviendo, amados en el Señor, esto es algo que da hasta vergüenza. Los escrúpulos humanos se han llegado a perder. Recientemente y aún en estos días se ha vuelto a abrir un caso de juicio en las cortes acá, porque una parlamentaria hace 2-3 años atrás, ella amamantaba a su bebé de brazos en una reunión del parlamento. Entonces dijeron que eso que esta mujer estaba haciendo, esa parlamentaria estaba haciendo, estaba incorrecto, indebido y tenía que ser llevado a juicio. Le digo, fue hace 2 o 3 años atrás y ahora lo han vuelto a abrir. Ahora, ¿por qué no llevar a juicio los casos de inmoralidad sexual que se da abiertamente delante de los ojos de los niños también en lugares públicos? Uno va a las playas ahora, tanto hombres como mujeres casi desnudos, pero eso está bien. Hay mujeres que se descubren casi por completo, pero eso está bien. Ahora una mujer con su bebé en brazos, amamantando, eso está malo. ¿Qué es lo que va contra la naturaleza en términos generales hablando? ¿Es una aberración a la moralidad humana que una mujer amamante a su hijo? ¿O es una aberración a la moral humana que un hombre o una mujer casi se desnuden a vista de todo el mundo? Rápidamente uno puede llegar a establecer principios. Y si no. Hay gente que dice, no hace falta ser religioso para ver lo que está bueno y lo que está malo. Pero lo que ha sucedido es que hay una rebelión contra lo establecido por Dios, contra lo establecido en la santa palabra de Dios. Por esto dice el versículo 26, sigo leyendo, Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es por el que es contra naturaleza. Es prácticamente lo que se está viviendo en estos tiempos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es lo que yo leo en la santa palabra de Dios. Eso es lo que está escrito en su Biblia. ¿Por qué venir a tratar de cambiar lo que Dios ha establecido? Si nosotros lo hacemos, si nosotros lo permitimos, es que nosotros aprobemos esa clase de apostasía, esa clase de rebelión contra Dios y su palabra, o que nosotros abracemos y contemplemos esa forma de apostasía dentro de las personas. Sí que Dios nos ama a todos, es decir, Dios ama a toda la humanidad, por eso mandó a su Hijo, para que por medio de Él y el derramamiento de su sangre
todos los hombres vengamos al arrepentimiento y recibamos el perdón de Dios y asimismo la vida eterna. En la palabra, Dios ha establecido sus leyes, Dios ha establecido decretos para la vida de todos nosotros. Y la Biblia nos dice desde un principio de que Dios, cuando creó, el primer inicio, el primer paso de la creación, Dios no hizo dos hombres, Dios no hizo dos mujeres, Dios no hizo un hombre con un animal o un animal con un hombre. No, Dios hizo un hombre y una mujer, y de los animales los hizo en parejas: el señor león y la señora leona, el señor tigre y la señora tigre o tigresa. Y cuando vino a la creación de la humanidad, fue un hombre y fue una mujer. No creó dos seres del mismo sexo. Pero ahora todo esto se está dando. Y hoy se vale. Y dentro de la iglesia aún se está aprobando esto, lo cual es algo, una aberración, es una rebelión contra Dios y su santa y bendita palabra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, para poner una base bíblica fundamental y sólida de lo que estoy mencionando, del momento inicial de la creación, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hombre y mujer, no hombre y hombre, o mujer y mujer, no, hombre hombre y mujer, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, de que el modo familiar creado por Dios, lo que a usted y a mí nos dice la palabra del Señor, es que desde un principio Dios establece el matrimonio entre dos personas de diferente sexo, no entre dos personas del mismo sexo. Esa es la apostasía. Decir hombre con hombre, mujer con mujer, eso se llama apostasía. Es una rebelión contra lo que Dios ha creado y lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha dejado plasmado en la palabra. Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, es lo que dice ahí. Aquí es donde se da el principio del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Cuando Adán dijo estas palabras, estaba prácticamente Dios estableciendo el principio del matrimonio, el inicio del matrimonio. Pero ahora lo cambiamos. Ahora hasta podrían cambiar esta escritura y decir: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. O por tanto dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero no es así. Eso sería apostasía. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También la palabra nos establece a nosotros que toda unión sexual entre dos personas del mismo sexo, eso se llama pecado. Levítico capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esta es una terrible apostasía. Es decirle: Dios, lo que tú has establecido y lo que tú has permitido que se escriba para que nosotros recibamos, estás totalmente equivocado y fuera de moda. Eso está pasado de moda. Eso no tiene lógica, porque cada quien tiene sus propios derechos.
Ojo, en estos días que vivimos, estos últimos tiempos, nosotros como iglesia debemos de estar atentos por el auge sin límites que la homosexualidad está alcanzando. Y cuando me refiero a homosexualidad me refiero hombre con hombre, pero también me refiero al hecho mismo de mujer con mujer, a la confusión que se está poniendo en la mente de los chiquitos en las escuelas, a los niños, a los que comienzan a ir a la escuela, grado 1 o inclusive hasta dentro de las guarderías mismas, se les está inculcando que ellos decidan qué son, si son niños o son niñas. Todo esto se está legalizando, la diversidad de género. Esto es cada vez más aceptada como un derecho de toda persona. Cada quien tiene su propio derecho de decidir qué es. Yo pienso, será de que un mono diría, no, de aquí en adelante yo ya no soy mono, de aquí en adelante yo soy un hombre. Si los monos pudieran hablar y nos dijeran, dirían, no, no, nosotros no queremos ser como ustedes están destruyendo todo, ustedes están cambiando las cosas. Pero los hombres sí, yo soy mono, yo vengo del mono, mis antepasados fueron los monos. Y si le preguntamos a un monito, digan, no, no, mis antepasados fue un mono, no fue un hombre. O que un tigre diga, de hoy en adelante yo ya no soy tigre, soy gato. O un león de esos de 300, 400 kilos, ahora soy un pussycat, es un gatito. No, no puede, es ridículo. Y eso mismo es lo que está ocurriendo. Niños que dicen, no, yo a veces soy niño, a veces soy niña. A veces no soy nada. Y todo esto es apostasía, a lo cual nosotros como iglesia debemos de estar cada día más atentos, porque todo se está desarrollando a pasos agigantados. Esto es un derecho que se está aplicando en muchas naciones del mundo para que la gente decida qué son. Los que ya estamos creciditos sabemos lo que somos. Porque por más que yo quisiera decir, no, de la verdad que ustedes, sí, aún a través de las cámaras, a través de este video, aunque ustedes me ven, yo soy moreno, pero no me diga que soy moreno, si no lo voy a llevar a la corte. Yo soy de raza china. Y no me contradiga, porque esa es mi mentalidad. De aquí en adelante yo soy chino. ¿Y qué diría usted? Qué ridículo, ¿verdad? Que no se ve los ojos el pastor como los tiene, que no ve el color de su piel, ¿qué caso no se da cuenta de cómo tiene su pelo? ¿Cuál chino? Este es latino. Moreno, es clásico latino. Pero esto es lo que está ocurriendo con los niños. No sé qué soy. Esto es apostasía. Toda esta rebelión contra lo que está establecido por Dios y su palabra, todo esto podría ser un preparativo a la aparición de un líder mundial. Alguien que venga a tener contento a todo mundo. Alguien que venga a decirles, vamos a arreglar la situación caótica en la que hemos caído como humanidad. Porque ahora están unos que no saben, otros sí dicen que sí saben, otros aceptan, estos no aceptan, estos están en pro, estos están en contra. Es como que el mundo espera la aparición de un gran líder que ponga un punto neutro en todo esto y que haga estar a todo mundo tranquilos y felices y contentos. Este líder es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. ¿Por qué razón? Vayamos a una profecía que Dios le entregara al profeta Daniel. Capítulo 11 del libro de Daniel y versículo 37. Dice la escritura, refiriéndose a esta clase de personaje que aparecerá, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, de que cuando dice del Dios de sus padres, esta es una de las razones por las cuales nosotros pensamos, creemos, meditamos o analizamos de que el anticristo vendrá de los mismos judíos para que ellos lo reconozcan, que es parte de ellos. Dice, del Dios de sus padres no hará caso,
ni del amor de las mujeres. Es como que este personaje va a venir y va a decir, no, yo no quiero el amor de la mujer, yo quiero el amor de un hombre. Y entonces se dan cuenta, sí, pero vamos a hacer algo para los que no aceptan esto. Dice, no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y es precisamente el anticristo el que aparecerá de esta forma y comenzará a engañar a muchos y a llevarlos a lo que nosotros conocemos, la segunda parte de la gran tribulación. Por tanto, amados en Cristo, amados hermanos, Iglesia del Señor, estad atentos, dijo el Señor, estad atentos para que nadie os engañe. Usted que va a una iglesia, usted que profesa ser hijo o hija de Dios, no se deje engañar tan fácil de que la diversidad sexual es aceptada por Dios. No, señor, no, señora. Eso se llama apostasía. Es una rebelión contra Dios y su santa palabra. Lo que es de Dios, dijo el Señor. Y lo que es de César es del César. No confundamos las cosas. No tratemos de forzar el pecado dentro de la santidad o la santidad dentro del pecado. No tratemos de forzar lo divino con lo profano. Lo que es de Dios y es su palabra y es lo que Él ha establecido, y no lo cambiemos ni permitamos ser engañados. Amados en el Señor, dejo este pensamiento en usted para que veamos el acontecer mundial y qué es lo que le viene encima a este mundo. Vamos a continuar con este interesantísimo tema de lo que es la apostasía dentro y fuera de la iglesia la siguiente semana. Hoy este estudio ha tenido que salir día viernes porque tuvimos una dificultad a media semana, pero bendito sea Dios que llegamos hoy día a usted. Así que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que Dios expanda su mente y su espíritu para recibir en esencia a lo que Dios ha establecido para usted, para mí y para todo el pueblo santo de Dios. Bendiciones y hasta luego. Les saluda Guillermo Esquivel, pastor de la iglesia Sutherland Christian Center en la ciudad de Dandenong, en Melbourne, en el estado de Victoria, Australia. Hasta luego.